Elena siempre había sido vista como un rayo de luz en su comunidad. Para sus vecinos, ella era ese tipo de persona que jamás decía que no, que siempre tenía tiempo para escuchar, para ayudar, para dar un consejo o simplemente acompañar en silencio. Su sonrisa era tan constante que muchos creían que nada podía afectarla. Pero detrás de esa imagen perfecta había una realidad totalmente distinta, una tormenta silenciosa que solo ella conocía y que crecía cada día con más fuerza. Desde hacía meses, quizás años, Elena vivía atrapada en un ciclo interminable de preocupación. Al principio era solo un pensamiento fugaz, una inquietud pequeña que aparecía cuando algo no salía como esperaba. Pero con el tiempo esas pequeñas dudas se convirtieron en montañas pesadas que se quedaban pegadas a su pecho. Antes de dormir, mientras cocinaba, cuando caminaba al trabajo, durante las reuniones familiares, la preocupación estaba siempre ahí, rodeándola como una sombra que jamás descansaba. Cada noche, cuando el mundo parecía detenerse y las luces de la ciudad se apagaban poco a poco, Elena se quedaba sentada en la oscuridad de su habitación. Miraba las paredes, respiraba hondo y trataba de calmar la mente, pero era inútil. Los pensamientos entraban uno tras otro, sin permiso, sin orden, sin compasión. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Y si enfermo y no puedo cuidar de mi madre? ¿Y si no soy suficiente para nadie? ¿Y si mañana todo sale mal? Eso sí, la perseguían como fantasmas. Su pecho se apretaba y sus manos comenzaban a sudar. A veces se llevaba la mano al corazón pensando que le fallaría en cualquier momento. A pesar de todo, al día siguiente se levantaba, maquillaba su rostro cansado y salía a enfrentar al mundo como si nada estuviera mal, como si dentro de ella no hubiera un huracán destruyendo su paz. Una madrugada especialmente difícil, Elena se levantó para buscar un vaso de agua. Sus pasos resonaban en la casa vacía y el silencio parecía amplificar sus propios pensamientos. Al pasar frente a la ventana del pasillo, algo llamó su atención. Se detuvo y miró su reflejo. Durante un instante, pensó que estaba viendo a otra persona. La mujer del otro lado del vidrio tenía el cabello desordenado, la mirada apagada, los hombros vencidos como si llevara décadas cargando un peso invisible. Sus ojeras eran profundas, marcadas como heridas de batalla. Su piel, antes luminosa, parecía cansada, como si se hubiera rendido. Elena acercó la mano al cristal y pasó su dedo por el reflejo, delineando la silueta de sus propios ojos. Le tembló la barbilla. Ese momento, tan simple y silencioso, la golpeó de una manera que no esperaba. Era como si finalmente estuviera viendo las consecuencias de todo lo que había guardado, de todo lo que había evitado enfrentar. Se dio cuenta de que no solo estaba cansada, estaba rota. Y no porque algo terrible le hubiera sucedido, sino porque había permitido que el miedo creciera dentro de ella hasta ocupar cada parte de su vida. Se apoyó en la ventana, dejando que la frialdad del cristal calmara su piel caliente. Cerró los ojos e inhaló profundamente, como si buscara dentro de esa respiración una salida, una respuesta. Pero lo único que encontró fue un pensamiento que la atravesó por completo. Se estaba consumiendo lentamente. No de golpe, no por un accidente, no por una tragedia, sino por algo mucho más silencioso y peligroso, la preocupación constante. Recordó cómo, años atrás, solía reír con facilidad. Se acordó de las tardes en las que disfrutaba caminar sin rumbo, simplemente porque le daba paz. Recordó las fiestas familiares, las charlas con amigas, los sueños que alguna vez tuvo para su futuro. Todo eso parecía ahora tan lejano, tan borroso, como si pertenecía a la vida de otra persona. ¿Cuándo había cambiado todo? Cuando la preocupación había empezado a robarle espacio a la alegría. No lo sabía. Solo sabía que se había dejado arrastrar por ese miedo silencioso hasta convertirse en alguien que apenas reconocía. Volvió a su habitación y se sentó en la orilla de la cama. Miró sus manos temblorosas y trató de recordar la última vez que había sentido verdadera paz. No pudo. Abrazó sus rodillas, apoyó la frente sobre ellas y dejó que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. No lloraba con desesperación, sino con una tristeza profunda, esa tristeza que solo aparece cuando uno se da cuenta de cuánto se ha perdido de sí mismo. Pasaron varios minutos antes de que levantara la cabeza.
Todavía estaba envuelta en dolor, pero una pequeña semilla de claridad comenzaba a formarse dentro de ella. Había tocado fondo, lo sabía. Y aunque ese fondo dolía, también revelaba algo importante. No podía seguir así. No quería seguir así. Una vida llena de miedo, ansiedad y pensamientos oscuros no era una vida, era una forma lenta de morir. Una muerte sin ruido ni aviso. La casa estaba en silencio, pero en su interior algo parecía haberse despertado. No era fuerza todavía, ni valentía, ni esperanza, pero sí una pregunta. ¿Qué pasaría si intentara cambiar? Era una pregunta frágil, casi imperceptible, pero suficiente para que el aire en la habitación se sintiera un poco menos pesado. Se acostó de nuevo y cerró los ojos. Ese pequeño momento de lucidez se quedó ahí, dentro de ella, como una chispa que posiblemente podría convertirse en algo más grande. Aunque todavía no lo sabía, la vida estaba a punto de darle un encuentro que transformaría su camino y le mostraría que incluso los corazones más cansados pueden volver a despertar. Elena volvió al parque por pura casualidad aquella tarde. En realidad, no tenía un destino exacto. Solo quería caminar, respirar y encontrar algún rincón donde su mente pudiera descansar aunque fuera unos minutos. Las hojas secas crujían bajo sus pies mientras avanzaba lentamente entre los árboles. El aire era fresco, casi frío, pero agradable. Era uno de esos días en los que la naturaleza parecía estar en calma, mientras su interior seguía siendo un campo de batalla. Caminó sin prisa, observando las familias que disfrutaban del día, a los niños corriendo entre los columpios, a los perros jugando con sus dueños. Todos parecían felices, presentes, vivos. Elena, en cambio, caminaba como si cargara una mochila invisible llena de piedras. Sus pensamientos eran el doble de pesados que sus pasos. Fue entonces cuando lo vio, un anciano sentado en una banca cerca de un árbol grande, dejando caer granos de pan sobre el césped mientras varias palomas se acercaban sin miedo. Había algo en el que llamó la atención de Elena. Quizás era la serenidad en su expresión, o la forma pausada en la que movía las manos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus ojos, aunque viejos, reflejaban una claridad extraña, casi luminosa. Elena no sabía por qué se detuvo, mucho menos por qué decidió acercarse, pero algo dentro de ella, una intuición suave, la empujó hacia aquel hombre desconocido. Tal vez porque parecía tranquilo, y eso era algo que ella no sentía desde hacía demasiado. Se sentó a su lado sin decir nada. Al principio, no lo miró. Se limitó a observar cómo las palomas picoteaban el suelo con rapidez. El anciano tampoco habló. Solo deslizó más migas de pan hacia adelante con un gesto lento. Pasaron unos minutos en silencio, un silencio que, para sorpresa de Elena, no resultó incómodo. Era casi acogedor. «Te ves cansada, hija», dijo el anciano finalmente, sin apartar la vista de las palomas. La frase la tomó por sorpresa. Nadie le hablaba así. Nadie veía más allá de su sonrisa falsa o su todo está bien automático. Ella volteó a mirarlo, confundida, pero su voz tembló sin querer. «¿Tan obvio es?» El hombre asintió levemente, pero no con lástima, sino con comprensión. Cuando uno ha vivido lo suficiente, aprende a ver el peso que otros cargan, respondió. Y el tuyo es muy grande. Esas palabras fueron como una llave que abrió una puerta dentro de Elena. No planeó hablar, no planeó desahogarse, pero de pronto todo empezó a salir. Le contó sobre sus noches eternas, sus miedos que nunca se iban, sus pensamientos que la perseguían incluso cuando intentaba sonreír. Le habló de la presión que sentía por cumplir con todo y con todos, del miedo constante a fallar, del dolor que sentía en el pecho sin razón aparente. Mientras hablaba, sus lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. No trató de esconderlas. Quizás por primera vez en mucho tiempo, no tenía la energía para fingir. Cuando terminó, respiró hondo, como si un peso hubiera salido de su interior. Temía que el anciano la juzgara o que le diera un sermón lleno de palabras vacías.
pero él simplemente sonrió con esa suavidad que solo tienen las personas que han visto mucho en la vida. La preocupación, dijo despacio, es una muerte lenta. Elena lo miró sorprendida. No entendía del todo la frase, pero la sintió. La frase parecía tener vida propia. Mata la paz, continuó el anciano, mata la alegría, mata los sueños. Y peor que todo eso, te va quitando vida mientras todavía estás viva. Elena bajó la mirada. Sabía que era verdad. Ella misma lo estaba viviendo. Pero no puedo evitarlo, susurró. Es como si mi mente no se callara nunca, como si siempre hubiera un peligro, algo que podría salir mal. Eso le pasa a todos cuando le dan demasiado poder a sus miedos, explicó él. La mayoría de las cosas que tememos jamás llegan a suceder, pero mientras las imaginamos, nos roban energía, salud, tiempo. El anciano tomó un pequeño descanso antes de continuar. Tu mente es un jardín, hija. Si solo riegas las malas hierbas, si solo alimentas lo que te da miedo, entonces eso será lo único que crecerá. Pero si empiezas a dar espacio a la paz, a la gratitud, a la calma, el jardín empieza a cambiar. Elena escuchaba con atención, casi absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en medio de un desierto emocional. «¿Y entonces?», preguntó con voz quebrada, «¿cómo dejo de preocuparme?». «No se deja de un día para otro», respondió él con una sonrisa. «Y no se trata de eliminar el miedo. El miedo es parte de nosotros. Se trata de no alimentarlo todos los días. Se trata de confiar». «¿Confiar en qué?», preguntó ella. «En la vida», dijo él. «En que lo que está para ti llegará, y lo que no, se irá. En que no tienes que controlarlo todo. En que a veces lo único que debes hacer es respirar y seguir caminando». Elena sintió un nudo en la garganta. Las palabras del anciano le parecían sencillas, pero al mismo tiempo eran como una luz abriéndose paso entre toda su oscuridad. Era la primera vez en meses que sentía un rayo de calma, una sensación pequeña pero real de alivio. El anciano se inclinó hacia ella con amabilidad. «La preocupación no evita lo que temes, hija. Solo te hace sufrir 2 veces, antes de que pase, y aun cuando no pase». Elena cerró los ojos un momento, dejando que esa frase la atravesara. Sintió que algo dentro de ella se movía, como si una capa de tensión comenzara a desprenderse. Cuando abrió los ojos, el anciano la estaba mirando con ternura. «Puedes vivir muriendo cada día de preocupación», dijo suavemente, «o puedes empezar a vivir una vida que valga la pena, una vida en la que confías en que serás capaz de manejar lo que venga». Elena tragó saliva, tocada profundamente por sus palabras. Por primera vez, se permitió imaginar una vida menos pesada, menos ahogada por miedos invisibles. Una vida con espacio para respirar. Y sin saberlo, aquella conversación sería el inicio del mayor cambio de su vida. Durante los días siguientes, Elena empezó a notar algo distinto en su interior. No era una transformación enorme ni repentina, sino más bien un movimiento leve, casi imperceptible, como cuando una semilla enterrada bajo la tierra comienza a romper la superficie. Cada vez que un pensamiento oscuro aparecía, su mente recordaba la imagen de don Mateo sentado en aquella banca, con la serenidad de quien ha entendido algo esencial sobre la vida. Aquella calma que le irradiaba se había quedado con ella como un eco suave. Una mañana, antes de ir al trabajo, tomó una libreta que llevaba años guardada en un cajón y decidió escribir. No sabía exactamente qué poner, así que simplemente dejó que sus manos se movieran solas. Escribió sus miedos, sus preocupaciones, sus dudas más íntimas, esas que nunca decía en voz alta. Al terminar, sintió que una parte del peso se había quedado atrapada en el papel. Era como si su mente, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar un poco. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia casa, decidió tomar un desvío para pasar de nuevo por el parque. No buscaba a nadie en particular, pero el lugar le ofrecía una sensación extraña de paz.
Se sentó en una banca y observó a la gente pasar. El viento movía las hojas con un ritmo suave. Respiró profundamente y se dio cuenta de que hacía semanas no sentía ese tipo de tranquilidad. No era perfecta ni constante, pero era suficiente para que sus hombros se relajaran un poco. Los días se convirtieron en semanas, y Elena comenzó a modificar pequeñas cosas en su rutina. Se despertaba unos minutos antes para estirar el cuerpo, preparaba su desayuno sin prisa, caminaba más lentamente hacia el trabajo. Empezó a hablarse con cariño, como si fuera una amiga que necesitaba apoyo. Cuando el miedo intentaba volver a apoderarse de ella, recordaba las palabras del anciano. La preocupación mata la vida antes de tiempo. Aquella frase, simple pero profunda, se convirtió en su mantra. Una tarde, mientras escribía en su libreta, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado en su forma de ver las cosas. Antes veía solo riesgos, posibilidades negativas, escenarios donde todo salía mal. Ahora, poco a poco, empezaba a reconocer que también existían finales buenos, momentos hermosos, oportunidades inesperadas. No todo era oscuridad. Siempre había un rayo, aunque fuera pequeño, entrando por alguna grieta. Quiso compartir su progreso con alguien, pero se dio cuenta de que no tenía a quien contarle lo que estaba pasando. Sus amigos no sabían nada de su tormento interno y su familia siempre había visto solo su versión fuerte. Entonces recordó a don Mateo. Pensó en lo bien que se había sentido al hablar con él, en la luz que sus palabras habían encendido dentro de ella. Decidió visitarlo. Al día siguiente, después del trabajo, caminó directamente hacia el parque. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y rosado. Elena sintió un poco de emoción. Le alegraba la idea de volver a ver al anciano, de contarle lo que había logrado, de agradecerle por cambiar su vida sin pedir nada a cambio. Caminó rápidamente hacia la banca donde lo había conocido, pero al llegar, el lugar estaba vacío. No se preocupó al principio. Pensó que tal vez había venido más temprano o estaba sentado en otro lugar. Caminó por todo el parque, buscándolo entre los árboles, cerca del estanque, entre los juegos infantiles. Pero no estaba. Tras varios minutos buscando, se sentó en una banca con el corazón extraño, como si presintiera algo que no quería entender. Una señora mayor, que pasaba por allí con un bastón, se detuvo al ver la expresión de Elena. —¿Buscas a alguien? —preguntó con amabilidad. Elena asintió. A un señor mayor, de cabello blanco, solía sentarse aquí a alimentar a las palomas. La mujer suspiró suavemente. —¿Don Mateo? —preguntó. Elena sintió un nudo en el estómago. —Sí, él. ¿Lo conoce? La señora bajó la mirada. —Él falleció hace una semana, hija. Elena sintió que el mundo se detenía por un instante. No sabía por qué le afectaba tanto la noticia. Apenas lo había conocido una tarde, y sin embargo, la tristeza la envolvió como un abrazo frío. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de asimilar lo que había escuchado. Era un buen hombre, continuó la señora. Siempre hablaba con quienes parecían llevar un peso encima. Decía que a veces una simple conversación podía salvar un alma cansada. La mujer siguió su camino, dejando a Elena con el corazón temblando. Miró la banca vacía, el lugar donde su vida había comenzado a cambiar. Y en vez de tristeza profunda, sintió algo extraño: paz. Era como si comprendiera que él había aparecido justo cuando lo necesitaba, como si la vida misma hubiera enviado a esa persona para iluminar su oscuridad. Se sentó exactamente en el mismo lugar donde él había estado. Cerró los ojos y recordó su voz, sus palabras, su calma. Cada frase resonó en su mente, pero esta vez no como una advertencia, sino como una guía. Tu tarea no es controlarlo todo, tu tarea es vivir. Él no solo se lo había dicho, se lo había enseñado con su presencia, con su serenidad, con su sabiduría sencilla. Elena levantó la vista hacia el cielo, donde el sol estaba desapareciendo detrás de los árboles.
Sintió una lágrima bajar por su mejilla, pero no era una lágrima de angustia. Era una lágrima de gratitud. Don Mateo ya no estaba, pero su mensaje se había quedado con ella, firme, latente, vivo. Se prometió algo en silencio, una promesa que sabía que debía cumplir si quería honrar lo que había aprendido. Iba a dejar de morir lentamente por dentro. Iba a dejar de ceder su vida a los miedos que inventaba su mente. Iba a vivir de verdad, con todo lo que eso implicaba. Caer, levantarse, llorar, reír, fallar, intentar, confiar. Y aunque todavía no tenía todas las respuestas, sabía que había dado el primer paso hacia una vida distinta. Una vida más ligera, más consciente. Una vida que despertaba, como si después de años de oscuridad por fin comenzara a amanecer dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se puso de pie sintiendo que su alma estaba más despierta que nunca. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ya no estaba sola. Las palabras del anciano vivían en ella, guiándola como una luz suave en la noche. Y así, con un corazón renovado, comenzó a caminar, lista para vivir una vida que valiera la pena.